Hola, tengan muy buenas tardes. Vamos a dar inicio a la sesión de hoy. Am, ¿Me pueden escuchar? ¿Me confirman, por favor? Hola, Alexis, Hola. escucha. Vaya, perfecto, gracias. Sí, se le escucha, Alex. Muy bien, muchas gracias. Bien, efectivamente, vamos a iniciar esta sesión de hoy y como siempre, a mí bueno, me gusta repetir que estas son oportunidades de aprendizaje y que no se trata las sesiones que tenemos de conferencias magistrales. No es esa la idea. Creo que no costaría mucho preparar alguna presentación de PowerPoint, de Prezi, de Keynote o cualquier otra plataforma diseñada para ello y, y darles a ustedes, como quien dice, explicaciones teóricas, ¿no? Eh, Sino más bien de suministrarles algunos materiales, algunas lecturas, algunos contenidos que obviamente resultan claves para que ustedes puedan aprender por sí mismos. La construcción autónoma de los aprendizajes. Entonces, en ese proceso, si ustedes están como embarcados en esa labor de aprender a partir de los materiales que se les han compartido, entonces la idea de tener sesiones como esta es como de ir simplemente explicando aquellos puntos que requieran de alguna aclaración o ampliación. O, en su caso, contestar cualquier pregunta, duda, inquietud que surja en sus mentes. Es pues como la oportunidad que se les da a ustedes de hacer consultas, ¿verdad? Como una especie de tutoría. Yo leí esto y resulta que no entendí esta parte, por ejemplo. O ahí encontré una palabra que por más que la busqué, no me queda claro su significado, por ejemplo. Más o menos. Entonces, dicho eso, otra vez, ¿será que alguno de ustedes tiene alguna pregunta en relación con los contenidos de la asignatura, lo que han leído? Yo le, Ok, perfecto. Dígame. mire, bueno, en la sesión presencial que tuvimos Ok. la semana pasada, yo no logré comprender, no sé si fue en esta materia o fue en notarial, la diferenciación que hizo entre el concepto de entregar y dar. Ok. Eso. Muy bien. Este, Me parece que fue en Derecho Notarial, pero tiene que ver con esta asignatura, porque recordemos que estamos estudiando el proceso ejecutivo, ¿verdad? Y el proceso ejecutivo pretende, o una de las pretensiones es que estamos frente a un deudor que no ha cumplido con su obligación. Y el acreedor, auxiliándose de un abogado, lo demanda precisamente para que cumpla. Porque en el fondo eso es lo que el acreedor pretende, que su deudor cumpla con la obligación. La obligación, así como el proceso ejecutivo, podríamos clasificarlo atendiendo a la prestación. Es decir, hay obligaciones de dar que motivan o justifican un proceso ejecutivo. Y hay obligaciones de hacer que también justifican un proceso ejecutivo. Cuando la obligación es de dar,
y vamos a entablar un proceso ejecutivo para hacer cumplir al deudor, precisamente porque cayó en mora y no ha cumplido voluntariamente, entonces ahí creo que entra esa diferenciación que debemos hacer entre lo que es una obligación de dar y lo que es una obligación de entregar. Porque, como se los expliqué y ahora amplío esa explicación, no son la misma cosa. La diferencia que hay es de que en la obligación de dar se constituye un derecho personal o real en una cosa del deudor, del que está dando, a favor del acreedor, el que está recibiendo. En otras palabras, por constituirse un derecho, ya sea real o personal, la obligación de dar implica o significa una, llamémosle así, una obligación de alto contenido jurídico. Es decir, la obligación de dar es la de un hacer jurídico, llamémoslo así. ¿Por qué? Porque se constituye un derecho. La obligación de dar, por excelencia, es o se equipara a la obligación de hacer tradición, porque con la tradición se constituye un derecho. La obligación de entregar, no. La obligación de entregar tiene más bien, o más que un contenido jurídico, un contenido material o de hecho, no de derecho o jurídico. Entonces, por eso hay un artículo en el Código Civil que dice que la obligación de dar contiene la de entregar. En otras palabras, si yo estoy obligado a dar, también estoy obligado a entregar. Pero yo podría estar obligado solo a entregar, pero no a dar. He ahí la diferencia. Es decir, si la obligación de dar contiene la de entregar, quiere decir que la relación que hay es de continente a contenido. Es decir, la de dar contiene la de entregar. De tal manera que si yo tengo una obligación de dar, también tengo una obligación de entregar, porque están contenidas. Pero si yo solamente tengo una obligación de entregar, no necesariamente tengo la de dar. Manejemos un ejemplo. En una compraventa, si yo soy el vendedor, en una compraventa, yo no me obligo a entregar. Bueno, sí me obligo a entregar, pero porque está contenida en la obligación de dar. Si, por ejemplo, si yo le preguntara a usted, así como quien no quiere la cosa, ¿cuál es la principal obligación del vendedor en una compraventa? Y usted me dice, entregar la cosa. Yo le digo, no, su respuesta está incompleta. ¿Pero por qué? Si el vendedor está obligado a entregar, claro, está obligado a entregar, pero su principal obligación no es esa. Su principal obligación es dar. Y dentro de la obligación de dar, ahí va incluida la de entregar. Pero el nombre propio que tiene la obligación del vendedor es dar. Si en lugar de una compraventa pensamos en un contrato de depósito, el depósito es precisamente la entrega que se hace de un objeto a una persona para que la tenga, para que la cuide, para que la conserve y finalmente para que la devuelva.
es el depositario para que la devuelva. Ok. Pensemos en la obligación esa que tiene el depositario de devolver el objeto que le fue entregado a él en depósito. Él tiene que devolverlo, ya sea al final del plazo señalado o cuando se le pida, cuando se le exija. A ver, entregame, aquí vengo por mi cosa. ¿Cómo no? Aquí está. ¿Qué clase de obligación sería esa? ¿Dar o entregar? La del depositario, cuando devuelve el objeto. Entregarle. Exacto, exacto. Así es correcta su respuesta. En ese caso no es dar, porque el depositario, cuando devuelve el objeto, no está constituyendo ningún derecho, ni real ni personal, en ese objeto en beneficio de aquel a quien se lo está devolviendo. Esa es una obligación de entregar solamente, que no implica el dar. Entonces, así más o menos la diferencia que hay entre una obligación de dar y una de entregar. Una relación de continente a contenido, en el sentido de que si yo tengo la obligación de dar, también tengo la de entregar porque está contenida allí. Pero si tengo la de entregar, entonces no necesariamente tengo la de dar. No, no, claro que no. Y por su parte, el mismo artículo sigue diciendo que la obligación de entregar contiene la de conservarlo hasta la entrega. Es decir, hay que cuidarlo materialmente y jurídicamente. Materialmente al no permitir que se dañe, que se destruya, que se deteriore. Jurídicamente al mantenerlo con nosotros, no enajenarlo, porque si lo enajeno he perdido la conservación de él, porque se lo he dado a otro. Entonces, hay que conservarlo material y jurídicamente. Bien, preguntas como esta enriquecen la discusión y nos permiten aprender. Lick, Ok, le escucho. otra duda más o menos, no sé, siempre he tenido como que eso de que, bueno, desde que vi procesos comunes, de que, ejemplo, el proceso de liquidación y daños, ese no sé si se hace por abreviado o se toman los parámetros del proceso especial. Digo por aquello de las diferentes audiencias que hay, porque en el abreviado solo hay uno. Y en el especial también hay una audiencia de prueba, son dos, creo. Entonces, no sé cómo se toma ese proceso en específico, el de liquidación de daños, cuando ya hay una sentencia que se quiere ejecutoriar. Muy bien, muy bien. Excelente pregunta. Excelente porque nos permite repasar lo que llamamos ámbitos de aplicación de los distintos tipos de proceso que hay. Entonces, el Código Procesal Civil y Mercantil al respecto nos enseña en el artículo 239, 240 y 241 que hay varios criterios que nos sirven para decidir o determinar cuál es la clase de proceso adecuada o idónea a la pretensión que se está planteando. De tal suerte que el criterio de la materia prevalece con respecto al criterio de la cuantía. De tal suerte que, tratándose de demandas sobre competencia desleal, sobre propiedad industrial, propiedad intelectual y publicidad, sin importar la cuantía de lo reclamado, tienen que conocerse en proceso común. Pero si la demanda trata de la liquidación de daños y perjuicios, si trata sobre la oposición a la reposición judicial de títulos valores, si trata sobre la disolución o liquidación judicial de sociedades, o si trata sobre nulidad de sociedades, otra vez, sin importar la cuantía, el proceso tiene que ser abreviado. Por otro lado, de repente nos encontramos con demandas de cuantía indeterminada, ni siquiera de forma relativa.
Es decir, demandas que no es posible cuantificar a través de una cantidad. En ese caso, el proceso a seguir es el proceso común. Aunque pensemos que en el fondo la cuantía es mínima o insignificante, pero como no se puede determinar la cuantía, entonces no importa si pensemos que no pasa de 25.000 colones o que pasa, no importa. Igual va a ser proceso común. Aunque, repito, si se pudiera determinar, sería abreviado. Pero como no se puede determinar, entonces tiene que ser proceso común. En materia de daños y perjuicios, vaya, mire, daños y perjuicios es un tema muy interesante que lamentablemente nosotros aquí en El Salvador no hemos explotado gran cosa que se diga porque no tenemos una cultura ni de denuncia ni de reclamación de daños y perjuicios. Nosotros somos en realidad pasivos. Quizás pensemos que es porque somos pacificadores, porque no nos gustan los problemas, porque no nos gusta andar en tribunales, porque ¿para qué? Pero lo cierto es que en otros países, quizás por los niveles de seguridad y de confianza que se tiene en las instituciones, la cultura de denuncia y de reclamación es mucho mayor, es mucho más alta. Estados Unidos, por ejemplo. Aquí no. Claro que hay multiplicidad de factores que podrían explicar esa actitud de no reclamar. Yo en lo personal pensaría que la seguridad o la integridad física personal es un factor determinante, porque mire, aquí uno no sabe si le reclama a fulano por X o Y acción o conducta u omisión, dice uno, este me va a mandar a matar. Y como aquí, como dice la canción, la vida no vale nada, no vale. Es decir, como que la vida no vale nada. Entonces uno dice, no, mejor me quedo con el golpe, mejor me refreno, mejor me contengo, mejor no demando. Porque es cierto, hay demasiada inseguridad y demasiados riesgos. Uno honestamente no sabe con quién se va a meter ni cómo puede resultar y entonces nada, nada, nada. Por eso no hacemos nada. Pero bueno, digamos que podemos ir tal vez avanzando o que de alguna manera sabemos el terreno en el que estamos parándonos y que podemos proceder a una demanda de daños y perjuicios. Los daños y perjuicios incluyen dos componentes, el daño emergente y el lucro cesante. Y por regla general, la indemnización de daños y perjuicios es una consecuencia de el incumplimiento de una obligación, por regla general, aunque también hay otras fuentes de la obligación de indemnizar daños y perjuicios. La fuente por excelencia son los delitos. Los delitos conducen a una reclamación de indemnización. Ahora, aquí tenemos dos escenarios. Tenemos un escenario en el cual ya se estableció en sentencia firme que existe la obligación de indemnizar daños y perjuicios. Es decir, ya se dijo con imperio de ley, a través de una sentencia, que X persona queda obligado a indemnizar los daños y perjuicios que le causó a otra persona. Pero no se dijo el quantum, es decir, no se dijo la cuantía o la cantidad. En otras palabras, hay una condena en abstracto, o sea, ilíquida. Solamente se dijo, se le condena a indemnizar. En ese caso, hay que promover un proceso para lograr
la liquidación de esos daños y perjuicios. Es decir, no una sentencia que establezca o constituya o cree la obligación de indemnizar, esa ya existe, sino una que simplemente se limite a cuantificarlos. Es decir, una en donde ya establecida, ya creada, ya existente la obligación de indemnizar, solamente faltó o hace falta liquidar, o sea, ponerle una cantidad, un número. Manejemos un ejemplo. A usted, en su carácter de empleado o empleada, lo despiden de una institución gubernamental sin seguirle el debido proceso. Es decir, lo despiden arbitrariamente. Ejemplo, hubo un cambio en la administración política de un municipio y viene el nuevo jefe. Te me vas. ¿Y por qué? Si yo hago bien mi trabajo. No, ya no te quiero. Salud, no. Estás despedido. Y lo despide. Así. Sin más. Simplemente ya llevaba esa consigna de despedirlo y lo despidió. Viene usted y pues sigue un proceso, ¿no? Un proceso para acreditar que ese fue un acto ilegal, arbitrario, injusto, injustificado, ilícito, perjudicial, que le causó daños. Y se logra determinar en el debido proceso que así fue, que efectivamente sus derechos a la estabilidad laboral, a su trabajo fueron violentados y que existe obligación de indemnizar los daños y perjuicios que se le causaron a usted. Pero hasta ahí no le dice cuánto. Cuando usted lee la sentencia, usted muy contento porque le resulta favorable, pero no dice cuánto. Y eso a usted no le sirve. Especialmente porque por ahí anda la tesis de que como ya es un hecho consumado, ya no lo pueden restituir. Hay muchas sentencias que en ese sentido se han resuelto. No lo restituyen. Galán, cuando le dicen tiene derecho a los salarios que dejó de percibir y a que se le vuelva a dar el cargo. Uy, ahí está hecho. Pero lamentablemente no siempre es ese el caso. Pero volviendo al punto, se condena al funcionario infractor a que le indemnice, pero no le dice cuánto. Entonces, ojo, ahí tenemos un caso en donde hay necesidad de liquidar. La liquidación de daños y perjuicios, esa sin importar la cuantía, pueden ser $50,000, pueden ser $25,000, $4,000, pero superior a 25,000 colones. Entonces, sin importar la cuantía, se ventilará por los trámites del proceso abreviado. Ahora, en cuanto a que los procesos especiales conlleven más de una audiencia, hay que aclarar que, digamos que todavía estamos como pendientes de ese tema. Estamos comenzando apenas el proceso ejecutivo y en realidad no siempre se hacen audiencias en los procesos especiales. Y cuando se hacen, esta se rige por las reglas o las normas del proceso abreviado. En otras palabras, los procesos especiales de alguna manera se nutren de las disposiciones reguladoras del proceso abreviado para darle movilidad o para darle tratamiento a una pretensión especial. Entonces hay pues bastante importancia de recordar las reglas del proceso abreviado porque se aplican al proceso especial, lo que no significa que sea el mismo. El proceso abreviado es otro, el proceso especial es otro, aunque se nutra, digámoslo así, de las mismas reglas del proceso abreviado, pero es especial, es diferente. Bien, ¿alguna otra preguntita por ahí? Y no importa si es usted mismo, aproveche. Yo, la última.
Dele. Ya la última, No, aunque no sea la última. Usted aproveche. los títulos valores son solamente aquellos que están regulados en el Código de Comercio, ¿o hay otros? Buena pregunta. Hay una definición de título valor en el Código de Comercio. Esa definición nos puede servir para contestar la pregunta que usted hace. Si mal no recuerdo, la definición dice que son títulos valores los documentos necesarios para reclamar o exigir el derecho literal y autónomo que en ellos se consigna. Así más o menos dice la definición que aparece en el Código de Comercio de título valor. El documento necesario para hacer valer, para reclamar o para exigir el derecho literal y autónomo que en ellos se consigna. Y en el Código de Comercio, por supuesto, encontramos una enumeración de los títulos valores. Ahora, si esta enumeración es taxativa o no, honestamente no tengo así como una respuesta puntual y decirle solamente los que aparecen en el Código de Comercio. No me animo, no me atrevo a decir eso. Pero tampoco conozco algún caso de un título valor que no esté ahí, ¿verdad? O sea, no es que tampoco yo le diga, mire, tenemos que en tal ley, por ejemplo, pero ¿quién quita? Hay algunas leyes, por ejemplo, aquellas leyes de emisión de bonos o títulos que a veces el mismo Estado promulga para la obtención de recursos, creo que podríamos considerarlos como títulos valores porque participan de esas características. Entonces yo ya como quien dice, retomando ese ejemplo que se me acaba de venir a la cabeza, creería de que sí, de que hay títulos valores cuya origen o raíz está fuera del Código de Comercio. Aquí lo importante es ver la naturaleza del documento. Es decir, si se trata de un documento que contiene en sí mismo un derecho literal y autónomo, es decir, que no depende de una relación causal, sino que tiene acción cambiaria en sí misma, y que lo necesitamos porque si lo perdemos o si no lo tenemos no podemos ejercer el derecho. Vaya, mire, por ejemplo, la escritura de una propiedad no deja de dar cierta simpatía cuando vemos a algunas personas, principalmente gente humilde del campo, que piensan que la escritura que tienen de su casita, de su terrenito, equivale a la casita o al terrenito. De tal manera que se han dado algunos casos donde han ido con la escritura, fíjense bien, con la escritura, y la han dejado empeñada. Y así dicen, tuve que ir a empeñar la escritura, fíjate vos. Pero lo que han hecho es llevar la escritura, han recibido algún dinerito y la escritura ha quedado ahí en garantía. Y ya cuando van a pagar, que consiguieron ya el dinerito que les dieron prestado, van, pagan y ya se llevan la escritura. O sea, le dan tratamiento de título valor a las escrituras, pero no lo son. Es decir, en su ingenuidad, llamémosle por su nombre, piensan que la escritura es equivalente a la propiedad, a la casa, pero no es así. Pero en el caso de los títulos valores, sí. Si usted no tiene en su poder un título valor, es como que no tuviera el derecho. Así de simple. Es como que no lo tuviera. Si no tiene en su poder la escritura porque se la hurtaron, o se la robaron a mano armada, o la perdió, se le quemó en un incendio, o se le inundó y se le deshizo en una inundación, eso no significa nada. O sea, usted sigue siendo dueño de la propiedad y puede documentar su derecho de otras maneras.
Es decir, no hay, como quien dice, una identidad o identificación entre la propiedad y la escritura. Pero en el caso del derecho que se consigna en un título valor, ahí sí. Entonces, si usted se encuentra con un documento cuya fuente, cuyo origen es una ley, promulgada, por supuesto, siguiendo el proceso de formación de la ley, y se le diera en ella el carácter de título valor, pues obviamente lo tiene. Ahora, que las partes puedan crear títulos valores fuera de los que están regulados, ahí sí no creo yo. Es decir, las partes no tienen esa facultad, llamémoslo así. Las partes, o sea, las personas, pues ustedes y yo, no tenemos el poder de crear títulos ejecutivos ya solo porque a nosotros se nos ocurra darle esa fuerza, ese valor, ese carácter de ser ejecutivo. No. Ahí sí se necesita disposición legal para darle fuerza ejecutiva a un documento. Y eso incluye, por supuesto, los títulos valores. Entonces las partes no podrían crearlos así, de su propia iniciativa, pues. Lo hace la ley, lo hace el legislador. Las partes lo que hacen es crear el título, pero a partir de la ley, de lo que la ley le permite. Pero fuera de eso, las partes no podrían. Bien, a ver, ¿alguna otra pregunta por ahí? Y, Dígame. sí, a mí me surgió la duda respecto a eso que, bueno, que se menciona, está relacionado, pero trata en específico de lo que regula el Código Procesal Civil Mercantil en el artículo 457 sobre los títulos ejecutivos. Y me surge la duda si este listado es un listado, o sea, como números clausus, o estamos hablando de un listado abierto. Y le pregunto eso porque leyendo el numeral 8 nos hace mención acá que tendrán esta fuerza ejecutiva los demás documentos que por disposición de ley tengan reconocido este carácter. Entonces quería ver si me aclaraba ya esa duda. Claro, con gusto. Vaya, voy a proyectar ahorita en pantalla precisamente el Código Procesal Civil y Mercantil. Y precisamente vamos a remitirnos al artículo que usted mencionó, el 457, el cual efectivamente, vaya, la determinación o decir que un listado es números clausus o taxativo o no, va a depender de algunos elementos que nosotros podemos tratar de identificar. El principalísimo de esos elementos es la redacción de la norma, es decir, de ese artículo que contenga ese listado. Por ejemplo, el artículo 457 dice, son títulos ejecutivos que permiten iniciar el proceso regulado en este capítulo los siguientes. Son títulos ejecutivos los siguientes. Y efectivamente, los instrumentos públicos, los privados fehacientes, los títulos valores y cuando llevan sus cupones, las constancias, libretas o recibos extendidos por bancos y financieras cuando reciban depósitos de ahorro o de cualquier otra clase, depósitos. Las acciones, que aquí está repitiendo porque son títulos valores, pero está siendo un poquito más específico, las acciones que tengan derecho a ser amortizadas total o parcialmente por las sumas que hayan de amortizarse. Las pólizas de seguro y de reaseguro y las de fianza y reafianzamiento. Los instrumentos públicos emanados de país extranjero
cuando se hubiere llenado las formalidades requeridas para hacer fe en el Salvador. Y los demás documentos que por disposición de ley tengan reconocido este carácter. Entonces, aquí podríamos decir que si hiciéramos una enumeración, definitivamente esa enumeración no se agota en las categorías o clases que aparecen en este artículo. Y no se agota, primero, porque instrumentos públicos hay de varias clases. Y cuando dice los demás documentos, aquí está abriendo una puerta para poder incluir en esa lista, en ese listado, otros documentos que no aparecen en forma expresa o puntual, sino que simple y sencillamente, en tanto reúnan esta cualidad de tener reconocido ese carácter por disposición de ley, entonces quedarán incluidos en la enumeración. Entonces, de la misma redacción del artículo, podemos decir con propiedad que el listado no es taxativo por cuanto admite la posibilidad de documentos adicionales que a manera de atarrayazo se han contemplado. Y digo atarrayazo como el pescador que tira la atarraya y allí trae de todo. Entonces aquí los demás documentos que tengan reconocido esa calidad de ser ejecutivos por disposición de ley. Entonces aquí es donde cabe algunas leyes especiales que le dan fuerza ejecutiva a ciertos documentos. De manera, digo yo, más específica, porque algunos de ellos entran en la categoría de ser instrumentos públicos, porque son emitidos por un funcionario en el ejercicio de su cargo. Pero, además de ser en sí mismos instrumentos públicos, tienen reconocido por disposición de ley ese carácter y se mencionan de manera especial. Es decir, tienen su propio nombre, como por ejemplo la sentencia que aparece colocada en los contenidos de esta semana, la 47E13 creo que es, y en la cual se menciona que la certificación de la ejecutoria de una sentencia dictada por el Tribunal del Servicio Civil tiene fuerza ejecutiva. Entonces, esa certificación perfectamente cae en ser un instrumento público por cuanto una definición que hay de instrumento público es aquel que es extendido por un funcionario público en el ejercicio de su cargo, en el ejercicio de sus funciones. Y en ese sentido, tan instrumento público es esa certificación como la que emita un juez de lo civil y mercantil, un juez de lo penal, una certificación de una sentencia condenatoria ejecutoriada, o hasta la certificación de una partida de nacimiento extendida por un jefe del registro de estado familiar. Es decir, es un instrumento público, pero hay otra sentencia que también está incluida en los materiales de apoyo para que ustedes puedan aprender más, en donde se dice por parte de una cámara que no basta con ser instrumento público para que tenga fuerza ejecutiva, sino que hay que valorar el contenido intrínseco de ese instrumento. Muy público puede ser, pero si no tiene la posibilidad de una acción que se deba intentar con él en un tribunal, pues entonces no tiene fuerza ejecutiva, pues. O sea, no basta pues con que sea instrumento público. Entonces, contestando su pregunta, yo opino que no es numerus clausus.
¿Alguien más desea hacer alguna pregunta? Sí, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Mi duda surge, licenciado, respecto de lo siguiente, y es que, bueno, siempre que estemos en presencia de que una persona exija algún cumplimiento de X cosa, ¿no?, frente a otra persona, estaremos siempre, licenciado, en presencia de un proceso ejecutivo, dado que este proceso ejecutivo, pues, tiene que cumplir con requisitos, ¿no? Esa es mi pregunta, la primera. La segunda, Liz, es que con respecto a lo que decía usted hace poco, tengo la duda, ¿y una promesa de venta o un documento público privado autenticado tiene fuerza ejecutiva, Liz? ¿Esos documentos tienen fuerza ejecutiva? ¿Puedo yo con una promesa de venta demandar, exigir, perdón, X cosa? Lo que se ha determinado en el documento, ¿verdad? Gracias. Bien, excelente pregunta, muy profunda en cuanto a su contenido y muy pertinente, porque si nos equivocamos en la acción a entablar y, por ejemplo, iniciamos un proceso ejecutivo con un documento que no es un título ejecutivo, entonces lo más seguro es que nos van a declarar improponible la demanda ejecutiva. Y de eso hay muchos ejemplos en la jurisprudencia de cámaras de segunda instancia. Y esos ejemplos yo los he compartido con ustedes en un documento que aparece aquí en los materiales de lectura o recursos complementarios de la semana 3. Aquí dice, oh no, ¿dónde se los puse? Hubiera jurado que se los había puesto. Pues no, se los debo. Pero sí, o lo habré puesto la semana anterior. Déjenme ver, porque hubiera jurado. No, hombre, es que aquí estoy. Me metí a otro curso notarial. No, hombre, si estamos en procesos especiales, civiles y mercantiles. Disculpar, pero a veces a uno se le va la onda. Es este mero. Ahora sí, semana 3. ¿Cómo lo iba a encontrar? Recursos, semana 3. Aquí está, miren qué bonito. Colección de sentencias de apelación que se refieren a demandas ejecutivas. Miren qué bonito. Colección de sentencias de apelación que se refieren a demandas ejecutivas. Entonces, yo les pediría que ustedes descarguen este documento. A lo mejor no sea tan cortito en su extensión, pero no importa. Cuando ustedes le agarren sabor a estas sentencias y disfruten su lectura por lo mucho que se aprende de ellas, no, hombre, ustedes van a desear seguir leyendo. No les va, así como una buena película o un buen libro que uno no quiere que termine. Así les va a pasar también. Pero hay que comenzar esa lectura. Les decía, para terminar la idea del compañero, que si usted elige mal el tipo de proceso, allí en la función de dirección y ordenación que tiene el juez, no le va a poder ayudar. Perdón. O sea, el juez no le va a decir, mire, fíjese que aquí usted inició un proceso ejecutivo, pero lo que correspondía iniciar era un proceso monitorio. Entonces, por eso le vamos a dar el cauce de proceso monitorio, ¿verdad? No se preocupe, admítese la demanda, pero en proceso monitorio.
no en proceso ejecutivo. Esa opción no existe en este tema que estamos tocando ahorita, de los procesos especiales. Podrá darse en un proceso común o abreviado, es decir, en un proceso declarativo, si usted se equivocara. Ahí sí, el juez podría decir, usted me está pidiendo que yo conozca en proceso abreviado esta pretensión, pero el proceso abreviado no es el que corresponde. Aquí el que corresponde es un proceso común y por eso ordeno que se tramite por el proceso común. Sigamos adelante. Ahí sí. Pero estas sentencias cuya colección yo estoy compartiendo con ustedes nos demuestra que aquí no, olvídese. Si usted se equivoca, le van a declarar improponible la demanda. Y lo más que usted puede hacer frente a esa declaración, perdón, es apelar. Y luego la Cámara valorará sus argumentos de hecho y de derecho y le va a dar la razón o se la va a negar dependiendo del caso, ¿verdad? Pero porque hay casos también donde se declaró improponible y la Cámara dijo, no, esto no es improponible. Se le ordena al juez que lo admite y que lo tramite. Y también se han dado casos donde se ha declarado improponible y la Cámara ha dicho, sí, el juzgado tiene razón, el juez. Esto es improponible y confírmase la sentencia de improponibilidad. Entonces, con eso en mente, no es 100% cierto que baste con un deudor esquivo o con una persona que no quiere cumplir para que el proceso a seguir a fin de obligarlo a cumplir sea el ejecutivo. No, no es suficiente. Le pongo un ejemplo. La ejecución forzosa de los títulos de ejecución es una cosa distinta al proceso ejecutivo, que es un proceso de cognición o conocimiento, que es un proceso que termina con una sentencia, que después hay que ejecutar. Pero el proceso, si le podemos llamar así, o el trámite, que quizás sea más propio, el trámite de ejecución forzosa, es, como dice Adal Ramones, otro rollo. Esa es otra cosa. Van a leer ustedes en esa colección de sentencias una en donde se intenta un proceso ejecutivo cuando lo que correspondía era una ejecución forzosa. Y viceversa, hay demandas que se han intentado como de ejecución forzosa, es decir, solicitudes de ejecución forzosa, cuando lo que correspondía era una demanda en proceso especial ejecutivo. Ahí se han declarado improponibles. No es que se le ha corregido o hecho la plana al abogado. En esos casos, no. Entonces, y los dos supuestos son de un incumplimiento. Es decir, tanto la ejecución forzosa como el proceso ejecutivo parte de un incumplimiento. Y todavía más, yendo más lejos, imagínense ustedes un contrato de arrendamiento de una casa de habitación. Arrendamiento, casa de habitación, donde el inquilino incumple. Él es un deudor cierto de la obligación de pagar la renta, pagar los cánones, pero viene él, primer mes no cumple, segundo mes no cumple, tercer mes no cumple. Tenemos un deudor cierto de una deuda líquida, exigible, pero no es un proceso ejecutivo el que usted tiene que entablar en ese caso, porque la coyuntura, el contexto, las circunstancias que rodean el caso le dicen, aquí tienes que ir en un proceso de inquilinato. Entonces, contestando su primera pregunta, no es tan cierto que baste con un deudor que no quiere cumplir para que
el trámite a seguir sea un proceso ejecutivo, sino que va a depender del contexto, de los hechos, de la situación concreta en la cual nos encontremos. Y con relación a la segunda pregunta, muy pertinente, muy propia, miren, para que haya lugar a un proceso ejecutivo, la obligación tiene que ser una obligación cierta. Y cuando hay, digamos, motivo para dudar o cuando hay una contraprestación que podría justificar el incumplimiento. Oigan qué interesante. Y esto, digamos que no todos lo manejamos en su dimensión adecuada. Le pongo un ejemplo. Mire, hay contratos bilaterales y hay contratos unilaterales. Eso se aprende en derecho contractual, ¿verdad? En una materia que así se llama, derecho de los contratos o derecho contractual o simplemente contratos. En esa materia uno aprende la clasificación de los contratos. Y uno aprende que los contratos, atendiendo a las partes que se obligan, pueden ser bilaterales o pueden ser unilaterales. Siendo unilateral aquel en el cual solo una de las partes se obliga y la otra no contrae ninguna obligación. Y el contrato bilateral, en cambio, es aquel en que ambas partes se obligan recíprocamente, la una a favor de la otra y viceversa. Para que podamos nosotros iniciar un proceso ejecutivo, necesitamos una figura muy particular del derecho civil que se conoce como mora. La mora es el incumplimiento culpable del deudor, es decir, el retardo culpable, es decir, que se le pueda reprochar al deudor. Lo que significa que no todo retardo es mora, porque también se necesita el requerimiento o interpelación por parte del acreedor para constituir en mora al deudor. Ahora, en presencia de un contrato bilateral, la doctrina enseña un principio muy peculiar y se plantea este principio así. La mora purga la mora. Pregunto, ¿ya habían oído ustedes esa frase? La mora purga la mora. Alguno de ustedes, por favor, que me diga así, con honestidad, si había oído o no esa expresión. La mora purga la mora. Estoy esperando. Buenas tardes, licenciado. Hola, Yo ya había escuchado el término Ok. y no recuerdo bien quién fue que lo mencionó, pero decía de que la purga de la mora es aquel acto mediante el cual el acreedor renuncia a los derechos que le concede la producción de la mora del deudor. O sea, lo anoté así porque así lo escuché, ¿verdad? Ok, muy bien, gracias. Pero, Yo lo voy a ajá, aclarar, sí, yo lo voy a aclarar un poquito más adelante. Sí, porque vaya, está bien. es obvio que me interesa que Rick, ustedes, sí, le escucho, díganme. es que creo que, bueno, me parece que eso, no sé, bien coloquial, es como que yo no voy a cumplir porque vos no me cumpliste. Creo que algo así es. Exacto, cabal, cabal. O sea, la mora purga, la mora significa lo que dice un artículo en el Código Civil, literalmente. Dice, en los contratos bilaterales, ninguno de los contratantes está en mora, dejando de cumplir lo pactado,
mientras el otro contratante no lo cumpla por su parte o se allane en cumplir. Algo así. Es decir, en los contratos bilaterales, la mora de una de las partes sanea, limpia, elimina, excluye, inmuniza la mora del otro. O sea, como bien lo dijo usted, si tú no me has cumplido a mí, y ya que el contrato es bilateral, ¿con qué cara quieres que yo te cumpla a ti? Si tú no has cumplido, yo estoy autorizado para tampoco cumplir. Ok. Dicho eso, en un contrato bilateral resulta difícil a priori dar por sentado que una de las partes ya cumplió y la otra no. Y que por ende la parte que ya cumplió es la que viene a reclamar la ejecutividad de la obligación de la parte que no ha cumplido. Repito, por la bilateralidad del contrato. Es decir, porque en vista de que la mora purga la mora y que no se puede, porque el contrato obliga a ambas partes por igual, que no se puede a priori darle a una de las partes la calidad de acreedor cierto y al otro deudor cierto, porque los dos son acreedores ciertos, pero al mismo tiempo deudores ciertos. Eso sí, de distintas obligaciones, por supuesto. Pero esa seguridad, esa garantía es la que impide que con un contrato bilateral usted pueda iniciar un proceso ejecutivo. Distinto es el caso de un contrato unilateral, en donde solo una de las partes se obliga y la otra no contrae ninguna obligación. El ejemplo típico es el mutuo o préstamo de consumo. El depósito podría ser otro ejemplo. Es decir, uno en el cual solo una de las partes se obliga. Y en ese caso tenemos un deudor cierto. Y el otro es un acreedor cierto porque el otro no se obligó a nada. Pero eso no sucede con el contrato bilateral, solo con el unilateral. Entonces, contestando ya su pregunta con esta explicación, ¿qué tipo de contrato es una promesa? ¿Es unilateral o es bilateral? Bueno, habría que ver, por supuesto, si es promesa de venta, en donde solo una de las partes se obligó y la otra no, o si es promesa de compra-venta, en la cual una de las partes se obliga a vender y la otra se obliga a comprar. Habría que analizar la clase de contrato que es, porque nosotros usualmente le decimos promesa de venta, pero en realidad es promesa de compra-venta, porque ambas partes se están obligando. Entonces, contestando su pregunta y tratando de ser muy puntual, la respuesta a si procede o no un proceso ejecutivo en presencia de un contrato bilateral es definitiva. Y es que no. Es que no. El contrato tendría que ser unilateral para que proceda el proceso ejecutivo. Y así lo han resuelto ya algunos tribunales. Es más, en esa colección de sentencias hay una en donde el documento que se presentó como base para la acción ejecutiva era precisamente una promesa de compraventa. Y el argumento central del actor, del demandante, era, pero es que es un instrumento público. Pero es que ahí está en el ordinal primero del artículo 457, cuando dice los instrumentos públicos, y este es un instrumento público. Ahí es donde hay que entender que no basta con que sea instrumento público, sino que tiene que llevar
aparejada una ejecución, es decir, debe cumplir con esos otros requisitos. El título es uno de varios requisitos, como lo son deudor cierto, deuda cierta, deuda vencida, deuda líquida, deuda exigible y el título. Pero con solo el título, repito, no basta, porque hay que reunir otros requisitos para que proceda el proceso ejecutivo. Bueno, espero haber dado respuesta a su pregunta, ¿verdad? ¿Alguien más quisiera hacer alguna otra pregunta? Sí, dígame. Respecto a eso que usted menciona, entonces debemos de entender, ¿verdad?, que la fuerza ejecutiva de estos títulos, pues parte del cumplimiento de estos requisitos de validez que le dan como autenticidad a estos documentos. Entonces, ¿qué quiere decir? Que, digamos, en el caso de, vayamos a algún instrumento público o podremos hablar de algún título valor, digamos una letra de cambio, digamos que alguno de estos no cumple con los requisitos de validez y al haber ciertas dudas de este documento no procedería un ejecutivo, sino podría ser un declarativo, ¿verdad? Así es. Así es, muy bien dicho. Una forma resumida de decir lo que yo traté de explicar en el sentido de que no basta con tener el título, sino que éste y las circunstancias del caso deben reunir los requisitos. O sea, el título en sí mismo tiene que reunir requisitos, pero también la coyuntura, la pretensión, el caso, los hechos. O sea, no es suficiente. Es que miren, si nosotros aplicamos el término instrumento público de manera genérica, como en verdad lo es, hasta, ¿qué le diré? La certificación de una partida de divorcio, de una partida de nacimiento, extendida por el jefe del registro de estado familiar, vendría a ser un instrumento público, pues. Pero ¿qué fuerza ejecutiva puede derivarse de una certificación de partida de nacimiento? O sea, ahí no hay deudor, ahí no hay acreedor, ahí no hay deuda, no hay plazo, no hay liquidez, no hay... Pero es un instrumento público. Entonces, no puede venir alguien y decir, no, pero es que este es un instrumento público, pues. Y además ahí hay una obligación cierta y tiene su acreedor. Ok, pero la mora purga la mora. Es decir, ¿qué certeza tenemos cuando en realidad aquí es probable que él no haya cumplido? Aquí eso no hay certeza que permita ya despachar el embargo. O sea, no se puede, pues es muy aventurado, muy atrevido. Ahí tendría que irse en un declarativo primero, para poder establecer que yo cumplí y que él no ha cumplido, y que en consecuencia se condene al cumplimiento declarativo, pero no ejecutivo. Lo digo porque yo ya tuve un caso en donde yo mismo había intentado, en presencia de un arrendamiento, el cobro, pero no era en base a la ley de inquilinatos, era un arrendamiento civil, era un local para negocio. Entonces yo pues dije, mire, este contrato ni siquiera era en escritura pública ante notario, sino que era un documento privado, pero reconocido, que son aquellos documentos que el código en el 457 menciona como el documento privado fehaciente, porque ha pasado por ese proceso notarial de reconocer la autoría y las obligaciones por las partes que lo han suscrito, el documento privado, en acta. Entonces, era un arrendamiento y el fulano le había quedado debiendo varios meses y yo intenté un proceso ejecutivo para poder reclamar el pago. Pero ahí me dieron en la nuca, pues en primera instancia en la Cámara. Y tenían razón. Yo no había entendido ese principio de que los bilaterales no procede, sino que tiene que ser unilateral. Y pues con esa mi experiencia, pues aprendí pues, de que no se podía. Y ahí está también una sentencia similar
donde se intentó con una promesa bilateral la ejecución, pero la Cámara igualmente le dijo que no. Y el juzgado también le dijo que no, que era improponible la demanda en proceso ejecutivo. Bien, ¿alguna otra pregunta? Porque necesito decirles que vamos a tener en esta semana una actividad llamada coevaluación. Y esta actividad es de la mayor importancia. Les voy a mostrar aquí en pantalla en el módulo de esta semana, que es la semana 3, aquí donde dice evaluación semana 3. Aquí dice actividad de evaluación de la semana y se llama coevaluación de demanda ejecutiva, para que ustedes puedan hacer una aplicación práctica de lo que han aprendido, y esto se va a evaluar, aquí dice sumativamente, pero en realidad no es sumativamente, aquí hay un error, esto es formativamente. Se va a evaluar, formativamente. Sí, ahí había un pequeño error. Es colaborativa porque, como se explica aquí en esta parte, la evaluación de los aprendizajes se puede hacer bajo 3 modalidades distintas. La autoevaluación, que es evaluarse a uno mismo. La coevaluación, que es evaluar a los pares, a los compañeros. Y la heteroevaluación, que es con la que están acostumbrados ustedes, y es a que el profesor los evalúa solamente. Pues esta semana haremos una coevaluación. Es decir, las demandas ejecutivas que elaboraron la semana anterior van a ser evaluadas por ustedes mismos. ¿Cómo? Sencillo. Se formarán equipos de 3 personas. Cada equipo evaluará 3 demandas presentadas por otros compañeros. Demandas que en ningún caso pueden ser las propias. Las demandas no pueden ser las de algún integrante del equipo. Usarán para la evaluación la rúbrica que al efecto les está siendo proporcionada. Tienen que ser objetivos y totalmente imparciales al hacer la evaluación. Y la nota que va a tener cada compañero, cada demanda, será el promedio de las 3 notas asignadas por cada uno de los integrantes de cada equipo. Ejemplo, la demanda que presentó Juan es evaluada por Ana, por Luis y por María. Ana le puso 8, Luis le puso 6, María le puso 7. La nota final de Juan va a ser 7 porque 7 es el promedio. Hay que sumar 8 más 6 más 7 y luego dividirlo entre 3. Y ese es el promedio. Entonces, ustedes van a hacer el promedio de cada una de las notas. De las 3 notas van a promediarlas para asignarle. Si un estudiante favorece o perjudica a un compañero o compañera quebrantando el deber de imparcialidad, será penalizado en su propia nota. Si usted tenía un 8 por ahí, le puede quedar un 6, un 4, un 5, un 7, según el nivel de parcialidad que haya demostrado. Tiene que ser objetivo e imparcial. Cada equipo entregará un pequeño informe conteniendo la nota que como equipo le fue asignada a cada una de las 3 demandas que evaluaron. Es decir, van a entregarme a mí un reporte y lo van a hacer el domingo antes de la medianoche. Y en la rúbrica, los criterios para evaluar son claridad en la exposición de los hechos. Es decir, la persona que hizo la demanda fue muy claro
enumeró los hechos y los describió de tal manera que no hay confusión, no hay malos entendidos, no hay malas interpretaciones, sino que fue muy concreto, directo y claro. También otro criterio es el uso adecuado de un lenguaje técnico jurídico. Estamos ante un instrumento hecho por un profesional. No podemos utilizar allí caliche o jergas populares o palabras que no son jurídicamente apropiadas. El tercer criterio es la fundamentación jurídica. Nosotros necesitamos argumentar en nuestros escritos y para ello utilizamos normas legales que entendemos aplicables al caso. Entonces necesitamos pues ponerle un razonamiento a nuestras peticiones, el por qué jurídicamente estamos pidiendo lo que pedimos. Y luego, el cuarto requisito es el cumplimiento por parte del que hizo la demanda de los requisitos legales. Aquí entra, por ejemplo, la designación del juez. La puso y no la puso equivocada. No la dirigió a un juez de paz. No la dirigió en San Salvador a un juez de menor cuantía, siendo, digamos, un proceso en donde tenía que ser ante un tribunal que no era de menor cuantía. No la dirigió ante una cámara, por ejemplo. Es decir, la dirigió, bueno, le puso el juez a quien se iba a dirigir sin error, sin equivocarse. También puso los datos de él como abogado o como abogada, su domicilio, la dirección para recibir notificaciones, su nombre, su profesión, la calidad en que actúa, si es apoderado general judicial o especial, es decir, el rol pues que él pretende, y también los datos de la persona que representa. Igualmente los datos del demandado, si por ejemplo pidió o no pidió el embargo en bienes, si pidió o no pidió el emplazamiento, o mejor dicho, la notificación del decreto de embargo que equivale al emplazamiento, si lleva una parte petitoria, si lleva lugar, fecha, si va firmada, si junto a la firma va alguna indicación del sello, pues como algún símbolo que diga aquí va el sello del abogado, porque tiene que llevar sello a la par de la firma o debajo de la firma. Es decir, esas son las formalidades o requisitos legales que ustedes tienen que valorar si se cumplieron o no en esa demanda que están evaluando. Y recuerden que después ustedes van a prácticamente a consensuar ese resultado cuando se reúnan como equipo y a cada quien diga, y mira, ¿y vos cuánto le pusiste a Juan? Pues yo le puse 7. Ah, bueno, yo le puse 8. Mira, para mí que tenía 5. ¿Y por qué le pusiste 5 vos? No, pues es que a mí me parece. No, mira, y ahí ya ustedes pueden retroalimentarse entre ustedes mismos. Y uno le puede enseñar a los otros dos y viceversa. Y de esa manera la actividad cobra un significado diferente. Pues ya estamos en presencia de un aprendizaje entre pares, porque quiérase o no, imagínense que alguien llega y le diga, mira, oh, esa demanda estaba pero horrible, yo 4 le puse. 4. Mira, si yo también la evalué y no me parece que tenga 4. Mira, aquí está esto, aquí está esto. Tampoco es que esté abogando por el otro, pero por lo menos le está explicando al otro por qué usted no comparte ese criterio de haberle puesto 4. Y lo que se dice del 4 se puede aplicar a un 10 también. 10 le pusiste, si yo le puse 5, mira, discutamos vos por qué le pusiste 10 y yo te voy a explicar por qué le puse 5. Sí, hombre, no, como no, con gusto. Mira, le puse 10 por esto, esto, esto y esto. Y yo creo que ese 5 que le has puesto vos ahí, como que no, como que te cae mal vos o qué. Es decir, ahí puede haber entre ustedes un diálogo, una tertulia constructiva. Ustedes 3 reunidos, ya sea presencial o virtualmente, pero pueden ustedes
razonar y justificar los resultados, porque tienen que preparar un informe como equipo y hacérmelo llegar, ¿verdad? Por supuesto, esto es como un complemento de la misma actividad para que ustedes puedan, mediante este análisis de las de las demandas hechas por sus pares, igual pues aprender. Este, les quiero recomendar, sí, dígame, le escucho. Sí, le quería preguntar respecto a eso, como somos 3 en el equipo, y usted menciona que cada uno pues va a darle una nota, y al final de eso se sacaría el promedio de la nota que le dimos los 3, ¿verdad? Entonces, en el informe pondríamos una conclusión, digamos, un ejemplo del por qué sacamos ese promedio. No. ¿O sería una conclusión porque cada uno le puso, digamos, una persona, o cómo sería? No, en el informe, eso que usted acaba de decir es ahí entre ustedes 3. Allí dense duro y ese es un ejercicio interesante. Quien quita algún día ustedes 3 forman parte de un tribunal calificador de una tesis, de un trabajo de graduación, de un examen privado y se dan esos eventos en donde cada uno evalúa, valora, atribuye una nota y por qué no explicarla, pues, es decir, miren, por ejemplo, el Consejo Nacional de la Judicatura, a cada año, no sé si todavía, pero quizás por la pandemia lo dejó de hacer, los concursos interuniversitarios de técnicas de litigación oral, en donde les dan un caso, lo preparan y compiten entre universidades. Y hay un tribunal calificador. Entonces, estos son ensayos que a ustedes les van a ir preparando para ese tipo de experiencias y para que vayan aprendiendo objetividad, imparcialidad y a defender pues lo que ustedes hacen, ¿verdad? Entonces, esas discusiones son internas, no tienen por qué reflejarse en el informe. El informe tiene que ser directo. Como equipo, a nosotros nos tocó las demandas presentadas por fulano, mengano y sutano. Ok, sutano tiene 8, mengano tiene 7.25, sutano tiene 9. Confiando yo en ustedes de que hicieron ese ejercicio didáctico y dialéctico de discutir, pues yo voy a confiar. ¿No? Yo voy a trasladar esa nota ya al recolector de notas. Eso es coevaluación. ¿Y qué me tengo que meter? Es que no es heteroevaluación, es coevaluación. Yo lo que estoy ahorita es metiéndoles a ustedes la idea de que sean objetivos, que sean imparciales y que la nota que resulte sea el resultado de un análisis serio, pues. No es changoneta, no es juego, no. Si ustedes lo ven así, qué lástima, qué tristeza, pero ni modo, ni modo. Pero no, en el informe al grano. Hasta si es posible vamos a tratar de hacer un pequeño machote. Pero eso es la muy nota, pues el nombre de la persona y la nota que ya es el promedio. Ya ustedes ya la promediaron. Eso significa que o bien le pusieron lo mismo los 3 o es el resultado de haber hecho el promedio. Pues quizás uno le puso 8, otro le puso 6 y quizás aquel le puso 7 y como resultado le quedó 7.50 o qué sé yo. Allí, repito, es confianza lo que yo les doy a ustedes. Dígame. Con respecto a eso me sirve una duda. Como vamos a hacer un equipo de 3, ¿verdad? Y vamos a calificar 3 demandas. Eso no significa que cada uno va a agarrar una demanda de cada compañero. O sea, que las 3 necesariamente las tengo que leer, verificar y sacar mis deducciones, ¿no? Así es. Cada uno va a calificar 3 demandas. Cada uno. Y luego van a hacer ese ejercicio de consenso. Ahí, vaya, nos tocó Juan. Ok. ¿Cuánto le pusiste vos a Juan? Yo le puse 8. Ok, 8. Yo le puse 8 también. Ok. ¿Tú? Yo le puse 10. Ok, 10.
Bueno, ¿quieren hacer algunos comentarios? Sí, que no, no, no. Va. Ejemplo, 10. ¿Por qué le pusiste 10 vos? No, pues me pareció que reunía todo. ¿No? Bueno, ni modo, está bien. Es decir, y luego suman 8 más 8, 16. Quiero ver, 8 más 8, 16 más 10, entre 3, tanto. ¿Ok? Le tocó tanto. Allá ustedes, la dinámica que adopten en ese momento, ¿verdad? Podría ser una en donde quieran justificar o quizás haya consenso, no sé. Lo ideal es que haya retroalimentación, ¿verdad? Pero contestando su pregunta, efectivamente cada uno va a calificar las 3 demandas y luego van a promediar la nota que cada uno le puso a cada compañero a efecto de que le quede ya una sola nota producto de las notas de los 3, ¿verdad? Este, así pues tenemos, vaya, imagínense que tenga 10 como nota final, puya, es porque a los 3 le gustó la demanda, no le encontraron ningún reparo. Vaya, excelente. ¿Y yo qué puedo decir frente a eso, pues? Pero, vaya, igual si de repente vienen y dije, puya, este sacó 4, puya, mano de plano, que la hizo con los pies quizás, qué sé yo. Pero ahí es coevaluación, confianza y respeto. Claro, las reglas de revisión siempre van a existir. O sea, si usted sacó 4, usted viene y me dice, mire, a mí 4 me pusieron esos carajos, mire. Quiero que me la revise con gusto, es un derecho. Derecho de revisión no lo pierde, no lo pierde. Y sí se le daría el derecho de revisión, en tanto lo pida, justificadamente. Ujú. Dígame. Ah, ok, disculpe que lo interrumpe ahí. No, dígame. Por ejemplo, ¿las demandas usted las asignaría o nosotros las No, escogeríamos? ahorita mismo las vamos a asignar. Miren, aquí tengo yo ¿Los un, grupos usted los va a escoger ahorita o mismo, nosotros? ahorita mismo lo vamos a hacer. Aquí tengo yo, y espero que lo puedan estar viendo en pantalla, un listado de todos ustedes. Vamos a ver si puedo hacer esto un poquito más grande. Aquí hay un listado de todos ustedes. Vaya. Y yo he puesto aquí aleatoriamente, sin ver los nombres, los números del 1 al 34, porque ustedes son 34. Aquí los he puesto yo aleatoriamente. Así como que dije 1, 2, 3, a modo de terminarme los números. Ahorita voy a ordenar este listado con base en la columna C. Los voy a ordenar de menor a mayor con base en la columna C. Aquí está custom, tiene, y ordénemelos en base a la columna C que se llama equipo. Aquí están. Vaya. Aquí están. Del 1 al 3 forman un equipo. Y van a calificar las demandas 4, 5 y 6. ¿De acuerdo? Del 4 al 6 forman otro equipo. Y van a calificar las demandas 1, 2 y 3. Y así sucesivamente. Así que ahorita son testigos ustedes de la conformación de los equipos de una manera aleatoria y las demandas que estarían calificando. Allí usted se puede ir buscando para saber en cuál equipo va a quedar y para saber también cuáles son las demandas que usted va a revisar. Si comete algún error me lo hacen saber, por favor, porque es posible que yo ahorita cometa algún error inadvertidamente.
que este sería... Yo no alcanzo a visualizar mi nombre. No sé si es que yo veo borrosa la pantalla, pero ¿Con qué? ¿Cuál es su apellido? país. País. Aquí está, miren, no hemos llegado a él todavía. Sí, voy a hacer un poquito más grande la pantalla, pero no van a poder verlo todo, ¿verdad? Sí, sí se ve. Sí, pero digamos que hoy tengo que irlo moviendo por necesidad. Vaya, vamos a ver cómo está aquí esto. Ajá. Yo creo que aquí ya tengo que hacer algún tipo de ajuste. Porque me va a quedar uno moto. Me va a quedar uno moto. Vamos a ver. ¿Dónde está puesto 19, 20, 21? Sí, yo creo que está bien. Porque las personas 19, 20 y 21 van a evaluar a la 22, 23 y 24. Y la 22, 23 y 24 les van a devolver el favor de evaluar la 19, 20, 21. Creo que está bien. Lleva el orden lógico. Aquí es donde yo necesito mezclar para poder salir bien con esta que me estaría quedando mota. Vamos a ver, porque si yo hago aquí 25, 26 y 27, 27 y sí, tengo que variar 31, 32 y 33. Si es que me queda una persona. Y esa número 4 no la podría añadir aquí al grupo. A este mismo. Pues nos va a tocar. Ajá, al último. Sí, nos va a tocar, solo que para efectos de evaluación, ¿a quiénes va a evaluar? Tiene... Lick, no sé si no la veo bien, pero creo que me falta una compañera en el listado. El listado fue tomado hoy mismo, fíjese. 28, 29, 30. 34. Bueno, aquí no vamos a tener más remedio que sacrificar a este equipo y asignarle uno más. Sí. Es decir, vamos a sacrificar a este equipo quienes van a tener que revisar cuatro demandas. Lo que significa que a la hora de promediar van a dividir entre 4. Sí, así va a ser. Vaya. Y Sí, eso lo dígame. estaría compartiendo. ¿Perdón? ¿Eso lo estaría compartiendo usted al grupo de WhatsApp o ahorita hay que tomar captura para ver qué grupo vamos a... Ahorita voy a ver si puedo hacer una captura de pantalla que por lo menos Lick, sea... una pregunta. Dígame. ¿Las demandas va a enviar los links o ellos no los van a enviar? ¿O cómo? Vaya, buena pregunta. Yo creo que es mejor que ustedes se compartan ahorita las demandas.
creo que sería más rápido. Lick, no sé si me estoy equivocando, pero a una de nuestro equipo nos gustaría revisarle a la integrante de nuestro equipo. ¿Cuál es su nombre? Ahí dice Durán González, el tercer grupo es. Vaya. Ella es 10. No. Durán González, Kenny, está con Dayana y con Jessica. Y les tocan la 10, 11 y 12. O sea, María José, Gabriela Alejandra y Adilsa Maideli. La 10, 11 y 12. Sí, creo que está bien. Ahorita acabo de pegar aquí en el grupo de WhatsApp la imagen. Vean si es lo suficientemente clara cuando la amplían. Sí, Lick. Sí, ¿verdad? Vaya. Entonces, allí donde dice demandas, en el primer integrante del grupo aparece el número de las personas cuyas demandas ustedes van a calificar. Entonces, por favor, consigan ustedes mismos esas demandas y no dejen de analizar, por favorcito, no dejen de analizar la rúbrica. La rúbrica aparece aquí en la misma parte de la evaluación semana 3, donde dice consulta la rúbrica. Aquí está, consulta la rúbrica. Entonces usted la puede incluso descargar. O no, ¿verdad? Parece que no la va a poder descargar. De hecho, no sé si ustedes la van a poder ver realmente. Porque sale que 2 grupos van a revisar las mismas 3 demandas. A ver, ¿cuál es? Indíqueme, por favor, para corregirlo. El último y el antepenúltimo. Oh, es cierto. Tiene razón. Tengo que hacer esa corrección ahorita, porque aquí lo que tenía que haber puesto yo era... Aquí tenía que haber puesto 31. Sí, vamos a ver. Esto, 19, y hasta aquí, 22, 28. Aquí tenía que haber puesto yo... No, ese está bien. Aquí era... Wow, ¿cómo está esto? Vamos a ver. Es que llevaba un orden lógico. 22, 19, 20, 21. Aquí 22. Aquí se completó 28. 25. No, pues no, mire, va a ser todavía. Vamos a ver. Vamos a tener que hacer un cambio de última hora por causa de ese error. Y el cambio va a consistir en que... Vaya, ¿quién tiene suerte? Dicen que los que no se bañan tienen suerte. Vaya. Aquí hemos hecho un cambio. Yo creo que ahora sí. 28, 26, 27, 28, 24, 22. Sí. Vaya, los últimos 4 van a formar equipos de 2 solamente para poderle dar cierto sentido a esto. Puede acercarlo para ver los nombres, nada más de los últimos. Sí, ahorita mismo. Ahorita lo acabo de poner en WhatsApp ya actualizado. Y
sería así. En vez de 4, van a ser 2 equipos de 2 cada uno. Y van a evaluar solo 2 demandas. Solo 2 demandas. De alguna manera va a ser un poquito más sencillo para ustedes. El 31 y el 32 van a evaluar al 33 y al 34 y viceversa. El 33 y el 34 van a evaluar al 31 y al 32. Yo creo que ahora sí ya no hay esa repetición que había. Sí, yo creo que ahora sí ya estamos bien. Vaya, entonces repito, vean por favor si logran ustedes ver la rúbrica en esta parte de la, porque no tengo dudas si ustedes van a poder ver la rúbrica. Consulta la rúbrica. Sí, no está. Ah, pues no, la rúbrica. La rúbrica se las quiero ver dónde puse la rúbrica. Hubiera jurado que tenía la rúbrica a la vista. Pero no, aquí no hay rúbrica. Vaya, la rúbrica se la voy a hacer llegar dentro de un momento, porque necesitan esa rúbrica. De hecho, sin la rúbrica no sería objetiva la evaluación. Entonces les voy a hacer llegar la rúbrica para que la utilicen en este proceso de evaluación. Quiero ver cómo está en el caso de la otra asignatura, que yo creo que ellos sí tienen la rúbrica. Rúbrica para evaluar demanda. Esta es. Entonces se la voy a mandar en 2 partes, ahorita mismo. La primera parte, los primeros 2 criterios. Y la segunda parte, los otros 2 criterios. Vaya, entonces, aquí mismo va a ir. Vaya, ahí tienen la rúbrica para que puedan ustedes evaluar. O sea, cada uno de los criterios tiene 5 niveles. Cada uno de los criterios. Desde el nivel inferior, que está en el lado izquierdo, este es el nivel inferior, el preformal. Este tiene 0. ¿Y por qué tiene 0? Porque no presentó la tarea. Es decir, el que no presentó la tarea tiene 0 en cada uno de los criterios. No presentó la tarea. El que no la presentó, pues ¿cómo le podemos dar nota si no podemos? Y luego pasamos por los niveles receptivo, resolutivo, autónomo y estratégico. Entonces, ustedes lo que tienen que hacer es leer cada uno de estos criterios y su correspondiente indicador, que son estos que están aquí abajo, para poder decir si le asignan un puntaje dependiendo el indicador con relación a cada criterio. Entonces la rúbrica resulta clave para que ustedes puedan evaluar objetivamente. Tienen que utilizar la rúbrica. Ahí le va diciendo en detalle por qué y cuándo ponerlo en el receptivo, en el resolutivo, en el autónomo o en el estratégico, según el criterio. Así que utilicen por favor la rúbrica para que esto sea objetivo. Ok, nomás termino con la asistencia. Déjenme por favor
encontrar la parte de la asistencia ya para finalizar la sesión de hoy. Y mientras tanto voy a dejar de grabar.